Hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Les habla el pastor Ángel Morfín y este es el Discipulado desde casa. Hoy en este día martes es un día muy lindo, especial, donde espero con todo mi corazón dejarles un pensamiento positivo, una enseñanza de parte de Dios. Y bueno, esta ocasión me gustaría tocar el tema alcanzando por lo cual fui alcanzado. El tema pues nos deja ver pues que hay un propósito en cada una de las personas que aceptamos a Jesucristo como único Salvador. Y bueno, lo vamos a ver en el capítulo 3, versículo 12 de la carta a los Filipenses. Este es el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo y pues a la iglesia y dejando ver que él mismo necesitaba alcanzar las cosas por las cuales él fue alcanzado. Dice la Escritura en ese verso 12, no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Él tenía definitivamente claro que no es solamente empezar algo, sino que el propósito de haber sido alcanzado, el propósito de haber sido rescatado, tiene una meta. Entonces, hoy voy a tocar algunos ejemplos de qué cosas debemos de alcanzar en esta clase. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde, Señor, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, vengo poniéndome en tus manos, Señor, para que tú a través de este corto mensaje, este estudio, Señor, puedas tocar el corazón de tu pueblo, ayudarlo a aquellos que necesitan una palabra de fortaleza, de dirección, que a través de este mensaje lo puedan obtener. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hace años, hermanos, amigos que me están escuchando, escuché la respuesta de un pastor cuando le preguntaron que por qué él planificaba todo el año y ya se le ponía un logo a aquello o presentaba un plan de trabajo a la congregación. Y pues una persona se atrevió a decirle: pastor, ¿por qué usted presenta todo esto para este trabajo para todo el año? No es esto trabajar en la fuerza de uno y no dejar que el Espíritu Santo lo guíe a uno. Y me recuerdo la respuesta de aquel pastor. Dijo: bueno, en parte tienes hasta cierto punto razón. Yo no le estoy dejando de ser guiado por el Espíritu Santo. Pero dijo esto: el que a nada le apunta, a nada le va a pegar. Lo que quiso decir este pastor es que tenemos que tener una meta, tenemos que tener nosotros claro de que Dios nos ha alcanzado para llegar a alcanzar algo. Entonces, yo le quiero decir que en Marcos capítulo 16, verso 15, cuando ya estamos en el último versículo de este libro, de esta epístola, no es epístola, sino este evangelio, dice: y les dijo, después de resucitado: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mira lo que hace nuestro Señor Jesucristo resucitado a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y aquí está lo que yo quisiera empezar diciéndoles. Estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Bueno, aquí nuestro Señor Jesucristo afirmó, palabras de Él, que después de haber creído en nuestro Señor Jesucristo, habría señales.
Y entonces, de una manera muy simple, podríamos decir, bueno, ¿será que estas señales ya se están viendo en mi vida? ¿Será que, dice la Escritura, el que ha creído echará fuera demonios? Hay mucha gente que no cree que hay demonios. Se asusta, solamente cree que eso sucede en las películas. Pero en realidad hay demonios. La Biblia nos enseña de un mundo espiritual. La Biblia nos enseña de un mundo de maldad. Y que de alguna manera, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como único Salvador, se nos da una vestidura y se nos da la bendición de poder echar fuera demonios. Entonces podemos nosotros saber que en la casa necesitamos orar y pedirle al Señor, Señor, si hay demonios, si hay espíritus inmundos, si hay estorbos aquí espiritualmente hablando en mi casa, afectando a mi familia, yo los vengo reprendiendo en el nombre de Jesús, porque para esto fui alcanzado, para echar fuera demonios también. Entonces, hay una serie de cosas que debemos de alcanzar ahora que somos cristianos. Entonces, en 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe a la iglesia y les dice en el capítulo 2, del 13 y el 14, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio. Miren, Dios os escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En el verso 14, y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios no solamente quiso rescatarnos, no solamente vino a salvarnos, sino que quiere que alcancemos algo. Y una de las cosas que quiere que alcancemos es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, cuando Jesucristo, nuestro Señor, está orando con el Padre, le dice, Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Entonces, algunos creen que se refiere al Espíritu Santo, otros se refieren a una gloria especial que alcanzó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice la Escritura que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces nosotros fuimos alcanzados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, yo te pregunto, hermana, que me estás escuchando, ¿tu vida espiritual está creciendo? ¿O será que nosotros cada día, en lugar de alcanzar la gloria de Jesucristo, estamos alcanzando la gloria de algo más aquí en la tierra? La estatura, dice la Escritura, la estatura del varón perfecto. Y para eso nosotros tendríamos, pues que, y ya lo hemos dicho anteriormente, que existen 5 ministerios: el apostólico, el profético, evangelístico, el pastoral y el magistral, que nos ayudan a alcanzar niveles para alcanzar la gloria de Cristo. Hoy en día yo veo mucha gente que no le gusta estudiar la palabra de Dios, que después de ver un mensaje dice que lindo, que bonito, me motivó a seguir viviendo, me motivó a hacer otras cosas, pero no a escudriñar las Escrituras. Y yo le invito y le pido a Dios que en este día el Señor le ayude a usted a que tenga un amor por las Escrituras, un deseo de estudiar la palabra. Veamos otra cosa. Entonces, ¿qué debemos de alcanzar? La gloria de Dios. Y en la gloria de Dios hay muchas cosas. En Proverbios capítulo 12, verso 2 dice, el bueno alcanzará el favor del Señor. Mire cómo dice, el bueno. Por supuesto, cuando le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, Maestro bueno, le dijo, no, hay un solo bueno, es mi Padre. Entonces nosotros automáticamente dijo, si Jesucristo dijo que no era bueno, pues nosotros decimos, pues tampoco somos buenos. Pero la Biblia dice que el bueno alcanzará el favor del Señor. ¿A qué se refiere el Señor? Que va a alcanzar el favor de Dios. Bueno, ahí mismo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 4 dice, porque todo lo creado por Dios es bueno.
Entonces, cuando dice, lo bueno alcanzará el favor de Dios, alcanzará. Alcanzar por lo cual fuimos alcanzados. Nosotros fuimos alcanzados para alcanzar el favor de Dios. Como creación podemos decirle, Señor, tú me criaste, yo no me hice a sí mismo. Y alcanzar el favor de Dios. El favor quiere decir que es que Él extiende su cetro y que en medio de nuestras situaciones nos puede auxiliar. El bueno alcanzará el favor de Dios. Lo que quiere decir, como le digo, parafraseando, la creación de Dios. Dios está dispuesto a ayudar a aquello que Él creó. Y si nosotros somos creación de Dios, pues nos va a bendecir. Vamos a otro punto. Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, volvamos a la palabra, alcanzarán. El apóstol Pablo dijo, yo quiero alcanzar por lo cual fue alcanzado. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Yo no sé si usted que me está escuchando necesita hacer misericordia, necesita misericordia en su vida, pero definitivamente la misericordia de Dios es indispensable en nuestra vida cotidiana. Romanos 9:30. Rápidamente me voy a ir a estos versículos porque quiero llegar a un punto. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Como diciendo, nosotros fuimos llamados a alcanzar justicia. El pueblo de Israel pensaba que ellos solamente podían alcanzar la justicia de Dios, la bendición de Dios, la protección de Dios. Y ahora se abre una ventana a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente a los judíos, sino que a todo el que cree. El Señor le dice, yo te voy a ayudar a que alcances la justicia divina. Por eso nosotros ahora en Cristo Jesús le debemos de decir al Señor, Señor, haz justicia en mi vida. Se recuerda de aquella mujer que venía con insistencia a decirle al juez, hazme justicia a mi adversario porque está constantemente afectándome, está constantemente dándome críticas. El enemigo la estaba afectando. Y entonces viene y se queja con este juez. Pero este juez no temía a Dios, era injusto, pero por causa de su insistencia, de su oración, su persistencia, le hizo justicia a aquel juez. Dijo, bueno, ¿sabes qué? Le puso en su lugar al enemigo. Entonces yo te quiero decir que cuando nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Él pone en su lugar al enemigo. Alcanzamos justicia de parte de Dios. Si tú estás teniendo problemas, si tú estás teniendo dificultades aún en tu trabajo, en tu matrimonio, le puedes decir al Señor, Señor, hazme justicia porque me alcanzaste, me sacaste del hoyo de la desesperación para alcanzar justicia tuya, Señor. Por lo tanto, yo me aferro, te pido, Señor, que me ayudes contra este enemigo que estoy luchando, y el Señor te va a hacer justicia. Eso es definitivo, es así. Entonces, 1 Corintios capítulo 2, verso 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Otra cosa que nosotros podemos alcanzar al haber aceptado a Jesucristo es madurez. Dice, pero una sabiduría no de este siglo, una sabiduría que no la da la escuela de este mundo, ni la de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que nosotros alcanzamos una sabiduría de Dios del cielo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con gente que no fue a la escuela, pero que después de aceptar a Jesucristo como único Salvador, comenzó a leer las Escrituras, comenzó a poner su vida en las manos del Señor, y cuando platica uno con esas personas, pareciera que tienen respuesta para todo. Y le digo, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? Del Señor.
Entonces Dios nos puede dar sabiduría. Una de las cosas que podemos alcanzar ahora en Cristo Jesús es sabiduría. Santiago lo pone de esta manera: ¿está alguno escaso de sabiduría? Pídasela a Dios. Él la da en abundancia y sin reproche. En Efesios capítulo 4, verso 11, dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el verso 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que estar en una iglesia, estar bajo la protección y la bendición de hombres que te enseñan, te va a llevar a una estatura hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Entonces, a medida que pasan los años en el Evangelio y tú y yo nos exponemos a la enseñanza de los magisterios de Dios, de los maestros de Dios, de los apóstoles de Dios, de los profetas de Dios, vamos a alcanzar madurez. Entonces, vamos rápidamente, el tiempo se me está yendo, pero tengo unos 2, 3 cosas más que decirles. En Colosenses capítulo 2, verso 2, dice: para que sean alentados sus corazones, unidos en amor, y alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Entonces, mire cómo dice: que alcancen todas las riquezas. Entonces, quiere decir que la Biblia explica por lo menos 10 tipos de riquezas. No solamente una, porque muchas veces nuestra mente rápidamente se volca o se va hacia lo monetario. ¿Quién no quiere tener dinero? Pero la Biblia dice que hay cosas que te enriquecen. Me gustó en una ocasión que dijo un pastor: hay gente que tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y definitivamente el dinero no te hace rico. Lo que te hace rico es lo que envuelve tu vida. Por ejemplo, hay diferentes tipos de riquezas, que son 10 tipos de riquezas que habla la Biblia. Las podemos alcanzar ahora en Cristo Jesús. No podemos ser pobres espirituales. Revelación capítulo 5, verso 12, dice: decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. En Cristo Jesús podemos alcanzar todo tipo de riquezas. Entonces, no es solamente haber aceptado a Jesucristo. Mi punto es, no solamente es empezar, hay que terminar. Hay que ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Cuando vamos a la iglesia, nosotros estamos aprendiendo. A medida que van pasando los días, le tenemos que decir al Señor: Señor, ¿cuál es el propósito o tu propósito en mi vida? Yo sé que lo puedo alcanzar, porque para eso me alcanzaste, para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 dice: porque no nos ha ordenado Dios para la ira. Dios no nos ha predestinado para castigarnos, sino que el propósito de Dios es para que alcancemos salud por el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Salud. Quiere decir que nosotros podemos experimentar en este cuerpo enfermedades, podemos experimentar cosas, ataques a nuestro cuerpo, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Escritura dice que por las llagas de Jesús nosotros somos curados. Entonces, ahora en Cristo Jesús podemos alcanzar sanidad. Ahora en Cristo Jesús podemos alcanzar protección. Ahora en Cristo Jesús podemos alcanzar sabiduría. En Cristo Jesús podemos alcanzar riquezas. En Cristo Jesús podemos alcanzar un montón de cosas. Que la gente se aburre de ser cristiana y dice: ya me aburrí de ser cristiano. ¿Por qué? Porque en realidad no ha buscado aquello por lo cual fue alcanzado. Entonces,
Dice en Salmo 107, relacionado a lo que acabo de decir, que vamos a alcanzar salud, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Entonces, voy a irme hasta los últimos versículos rápidamente. Este está muy lindo, pero lo voy a dejar para irme a esta última. ¿Por qué la gente no alcanza aquello por lo cual fue alcanzado? ¿Qué es lo que pasa? Proverbios capítulo 13, verso 4 dice: desea y nada alcanza el alma del perezoso. Aquí está la clave. La gente no busca. La gente espera que todo le llegue. Es lo que dice Proverbios. Desea y nada alcanza el alma del perezoso, mas el alma de los diligentes será engordada. Entonces, la pereza evita que nosotros no alcancemos aquello por lo cual fuimos alcanzados. Ir a la iglesia, leer la Biblia, tener que orar, tener que ir al evangelismo, tener que servir. Y entonces hay una pereza continua y por lo tanto no alcanza aquellas bendiciones. Entonces hay mucha gente que no está alcanzando la bendición de parte del Señor por causa de que es perezoso. Pero veamos otro. Oseas capítulo 8, verso 5. Dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejar, encendiéndose mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar inocencia. ¿Cómo se ha perdido la inocencia? Ahora la malicia gobierna hasta aún entre los mismos cristianos. Estamos cuidándonos, parecemos gatos cuidándonos los unos de los otros. No alcanzan la inocencia. ¿Por qué? Por causa de que hay idolatría. Tu becerro, tu idolatría. Levantamos más nuestro trabajo, tenemos en un alto honor nuestras posesiones, nuestra familia, todo lo ponemos en un lugar más alto que nuestro Dios. Y esa idolatría hace que perdamos una inocencia, porque tenemos que cuidar lo que creemos que es nuestro. Hermano, todo lo que poseemos es porque Dios nos lo dio. Y Dios en un momento determinado pudiera quitárnoslo. Por eso nosotros debemos de ser agradecidos y decirle: Señor, todo lo que tengo es tuyo. Y no lo voy a poner nada, ni mi familia, en un lugar en el que solamente tú puedes estar. Veamos otro rápidamente. ¿Por qué no alcanzan las personas, los cristianos, aquello por lo cual fueron alcanzados? Dice en Romanos capítulo 11, verso 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Entonces, veamos. ¿Por qué no alcanzamos aquello por lo cual fuimos alcanzados? Porque tenemos un corazón duro. ¿Ya? Y no queremos nosotros, pensamos que somos los únicos. Pensamos que nos merecemos todo, pensamos que nosotros somos los especiales, y cuando viene el Señor y nos toca compartir, nos endurecemos. Entonces, el endurecimiento de nuestro corazón, el sentir que somos la última Coca-Cola en el desierto, hace que no alcancemos las cosas del Señor, porque el Señor dice: al humilde lo miro de cerca, pero al altivo lo miro de lejos. ¿Por qué no alcanzamos las cosas por las cuales fuimos alcanzados? Hebreos 12:15 dice: mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Raíces de amargura. ¿Por qué no estoy alcanzando aquello por lo cual fui alcanzado? Porque no he aprendido a perdonar, porque tengo resentimiento dentro de mí. Y voy a la iglesia, levanto las manos, canto alabanzas, leo la escritura, pero yo empiezo a ver a mi hermano, a mi hermana que me hizo mala cara, o que a aquel que habló mal de mí, aún en la propia familia, y no perdono.
Entonces, cuando nosotros no perdonamos y mantenemos un espíritu de amargura, no alcanzamos las cosas por las cuales fuimos alcanzados. Yo solamente quisiera decirte para terminar, Dios tiene un propósito al haberte alcanzado. Hay muchas cosas en las cuales el Señor te quiere sorprender, pero tú y yo necesitamos creerle al Señor. Necesitamos llegar a la iglesia con una actitud de reverencia, de decirle al Señor, Señor, yo te adoro, te bendigo, estoy en este lugar porque tú me sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Ir con una expectativa, sabiendo que vamos a aprender, sabiendo que vamos a recibir. Y entonces eso el Señor lo mira bien y te bendice. Yo quiero decirte que hay muchas cosas por las cuales el Señor te salvó y al recibirlas tú vas a poder compartirlas. Bueno, este fue el discipulado de casa, que nosotros alcancemos lo que el Señor quiere que alcancemos. Amén. Que Dios te bendiga, que la paz del Señor sea contigo. Te bendigo desde aquí, desde casa. Adiós. Dios te bendiga.